Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que ha ocurrido ayer, que se ha puesto, no digo un broche a una situación, porque lamentablemente esto sigue ocurriendo. Y estoy hablando del caso Próbolo, ¿sí? Los abusos de sacerdotes, en este caso. Dos condenas, una a Horacio Corbacho, sacerdote por supuesto en este caso, de 59 años a 45 años de prisión. Y otra de las condenas a Nicola Corradi, otro sacerdote de 83 años, a 42 años de prisión. Hay un jardinero, un ex jardinero del Instituto Próbolo, estamos hablando de Mendoza, Armando Gómez, que fue condenado a 18 años de prisión. ¿Qué quiero decir con esto de un broche? Un broche digo en el sentido de poner justicia, algo que se ha pedido desde hace muchos años. Y no solamente en este caso del Instituto Próbolo, en Mendoza, atención con el Instituto Próbolo en La Plata. Y esto viene ya de antes, con el Instituto Próbolo en Verona. Y este apellido, o el nombre y apellido del sacerdote, Nicola Corradi, ya tenía denuncias en Italia, en el Instituto Próbolo de Italia. ¿Saben lo que hicieron? A él y a otros aproximadamente 9 sacerdotes acusados de abusos hace muchos años, Estamos hablando de la década del 70, si mal no recuerdo. Los trasladaron del lugar. ¿Y los trasladaron a dónde? Por ejemplo, Nicola Corradi, entre otros, aquí en la República Argentina. Y volvieron a cometer el mismo delito por el cual eran acusados justamente en Italia. Ese es uno de los hechos más aberrantes, porque abusaban de chicos hipoacúsicos aquí en Mendoza, que tenían a su resguardo. Por eso la dureza en las condenas. Bueno, de esto vamos a estar hablando. Estamos comunicados vía Skype con Carlos Lombardo. Carlos Lombardo es abogado, es representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de la República Argentina. Lombardi, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier Díaz lo saluda aquí en Buenos Aires. Javier, buen día, gracias por llamarme. Bien, yo dije Lombardo, es Lombardi, ¿no? Es Lombardi con I. Lombardi, sí, exactamente. Disculpe la equivocación. No hay Doctor, problema. bueno, a ver, un análisis que puedan hacer respecto del fallo en la jornada de ayer. ¿Están conformes? ¿No están conformes? Sí, la primera sensación fue la de satisfacción, sobre todo para, digamos, o conforme las condenas que el tribunal colegiado aplicó. Satisfacción además porque, bueno, las víctimas y sus familiares encontraron la justicia que se les venía negando, sobre todo empezando por las víctimas italianas y en especial las de Mendoza, de modo tal que esa satisfacción se ha trasladado también al colectivo de sobrevivientes que conforman la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Argentina. Ajá. ¿Cuántos integrantes son? Es decir, ¿cuántos calculan ustedes, por lo menos acá en nuestro país, ¿Integrantes de qué, de, estimado? de la, de la asociación en este caso? De nuestra asociación, de Sí, nuestra sí, red. sí. Bueno, eso es relativo porque los sobrevivientes tienen bastante movilidad en cuanto a la entrada y salida del grupo. La red de sobrevivientes digamos, se distribuye por todo el país, por toda la Argentina, y hay redes de sobrevivientes en distintas partes del mundo. Ajá. Yo también soy apoderado de la red de sobrevivientes italiana, que bueno, tiene innumerables integrantes. Otra cosa son los casos que se llevan a cabo. La red nuestra lleva aproximadamente 50 casos Sí. con el asesoramiento, el acompañamiento terapéutico, profesional en cuanto a lo legal, en distintas partes del país. En su momento también ayudamos a los sobrevivientes del próbolo hasta septiembre del año pasado, así que estamos reconfortados por las sanciones y las condenas que se han impuesto. Ajá. Eh, a ver, ¿cómo explican o qué explicaciones han dado, me imagino ustedes cuando han cuestionado que el propio Nicola Corradi haya sido trasladado a la Argentina después de los casos de abusos denunciados en el instituto en Verona? Es decir, ¿cuál fue la explicación que dio la Iglesia? Ninguna. La Iglesia Católica, ya sea la Santa Sede, el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Conferencia Episcopal Argentina, el Arzobispado de Mendoza, no dice absolutamente nada, y si dice, se escuda en su propia legislación. En el verdadero rostro de la Iglesia Católica se encuentra en la justicia, cuando los sacerdotes, los obispos, por distintas circunstancias, ya sea civiles o penales, son llevados a los estrados judiciales.
ahí muestran su verdadero rostro. Nosotros estamos lidiando con el arzobispado de Mendoza por distintos juicios que llevamos contra ellos, y en uno de los últimos juicios, que es una demanda por daños derivados por violencia de género, bueno, salieron con la novedad que ellos no tienen la obligación de cumplir con el Estado constitucional de derecho, Claro. porque se amparan en un concordato, que es un tratado internacional firmado en la dictadura de Onganía en 1966, por la cual ellos consideran que tienen sus propias normas y se ajustan a ellas. Con ese criterio aplican también los traslados, que hoy por hoy también se llevan a cabo. Ujú. Y ahora, ¿cómo queda la iglesia allí en Mendoza? Si bien involucra toda la iglesia argentina, estoy hablando específicamente allí. ¿Cómo lo ha tomado la iglesia? ¿Se han pronunciado algunos sacerdotes o algunos obispos de allí? El arzobispado de Mendoza emitió un monumento a la hipocresía, que es un comunicado que salió a las pocas horas, en donde, como siempre, hipócritamente y falsamente, fingen dolor, fingen solidaridad y fingen acompañamiento. Les pido por favor que se tomen el trabajo de buscarlo por internet y lo lean. Y antes, por favor, se tomen unas pastillas para evitar la reacción de repugnancia que causa. Ajá. ¿Qué dice básicamente? A ver, resúmanos. Esto que les estoy diciendo, que están doloridos, que la comunidad católica clericalizada está dolida, que siempre acompañaron y fueron solidarios con las víctimas y familiares del próbolo, lo cual es todo falso, Ajá. y que esto también los llama a ellos a ponerse a trabajar. Bueno, si quieren trabajar, díganle al Papa Bergoglio que hace 2 años debió presentar ante el Comité de los Derechos del Niño el informe de avance de la Convención de los Derechos del Niño, que la Santa Sede de la Iglesia Católica debe cumplir y que no cumple. Y además, avísenle al Papa Bergoglio que en mayo del año pasado venció el informe de avance que la Santa Sede debió presentar ante el Comité contra la Tortura por la Convención contra la Tortura que la Santa Sede firmó y que todavía no cumple. Claro. Sí, esto ha estado ocurrido en definitiva con todos los papas, ¿no es cierto? De Bergoglio para atrás, obviamente todos han tenido una plana de ocultamiento, de resguardo o de introspección, digo, en cuanto al sentido de la justicia, ¿no es cierto? Porque en muchos casos, como en el caso de Corradi, la iglesia, ¿qué hacía? Cuando se detectaban casos de abuso o había denuncias, ¿no? O presunciones, inclusive, para evitar el escándalo, ¿qué se hacía? Se lo trasladaba a ese sacerdote del lugar, como pasó con Corradi, ¿no es cierto? Es decir, de Italia lo mandaron a la Argentina y siguió cometiendo los mismos hechos denunciados allá. Tal cual, es una cadena de encubrimientos. A este grupo de predadores sexuales le otorgaron un salvoconducto con la venia del Vaticano, porque el Instituto Próbolo depende del Vaticano y localmente del arzobispado de que se trata, en este caso Mendoza y también La Plata, de modo tal que a Mendoza, bueno, vinieron no solamente Nicola Corradi, sino también uno que falleció acá, que es el fratello Spinelli, Sí. Luis Spinelli. A La Plata también fueron Giovanni Granuzzo y Pirmati, que son dos sacerdotes octogenarios que están todavía libres en Italia con la venia del Papa Francisco. Ajá. Tal que ahora golpearse el pecho y mostrar lágrimas de cocodrilo no sirve. Eh, Jorge Bordón es un ex monaguillo que fue condenado, en este caso, a 10 años de prisión, ¿no es cierto? En un juicio abreviado también allí en Mendoza, ¿no? Sí, es correcto. Como cualquier persona que puede acceder a esa herramienta procesal, ese beneficio, acordó, pactó un juicio abreviado, por lo cual también se pacta una condena Sí. con la defensa y con la fiscalía. Bueno, ese señor optó, reitero, por esa herramienta procesal y bueno, se le impuso esa condena. Sí. ¿Qué edades tenían los chicos y las chicas, las nenas y los nenes abusados? Porque había algunos de ellos de 4 años, ¿no? ¿Cómo se conoció? Sí, distintas edades. La frase o la expresión de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de niños, niñas y adolescentes, se aplica también al caso Próbolo, donde habían niños muy chicos hasta adolescentes. Claro, exactamente. Bien. Hay una película hay varias películas referidas a esto, que denuncian obviamente estos casos, ¿no? Una es Spotlight, ¿no es cierto? Que hace Ah, algunos años ha causado mucha conmoción. Yo la recomiendo para ver, para aquellos sí, que quieran sí. entender este tema, ¿no? Es una investigación que han hecho colegas norteamericanos de Boston Globe,
uno de los periódicos más importantes justamente de los Estados Unidos. Y allí en el final de la película, cuando antes de que pasen justamente los créditos decimos a aquellos que han trabajado en la película, hay un listado enorme de todos los casos denunciados, en algunos de los tantos casos denunciados en el mundo, y hay casos denunciados en la Argentina. También está mencionada la Argentina, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque, bueno, el flagelo es mundial. El flagelo de la Iglesia Católica no lo quiere extirpar, sino al revés. Blindan su institución Sí, con normas jurídicas que lo único que buscan es encubrir a los sacerdotes pedrastas. Por eso la corresponsabilidad no solamente del sacerdote abusador, bien. sino del obispo encubridor y un tercer nivel de responsabilidad que está en el Vaticano, que son los responsables de pergeñar premeditadamente las normas jurídicas que encubren a los sacerdotes. Y la última, ¿cree usted que Lombardi, porque esto es un hecho, a ver, a nivel mundial que ha marcado un hito, ¿no? Por la condena, en Sí, este caso a 2 sacerdotes, ¿no es cierto? sí, sí, pero más que nada, porque sacerdotes condenados hay en todas partes del Sí, mundo, más que nada lo histórico acá es el monto de las condenas. claro, por eso. 45 y 42 años Ah, no es poca cosa, es mucho, es muy fuerte y además tiene que ver y es en proporción a digamos, a los delitos, a la naturaleza de los delitos y a la condición de las víctimas, que son chicos y chicas sordomudos. ¿y las otras condenas de qué cantidad de años eran, más o menos, aproximadamente? La tercera condena, que es a la del jardinero, la fiscalía pidió 22 años y medio y se le impuso 18 años, así que están muy cerca de lo que había propuesto, lo que había solicitado el fiscal. Bueno, pero digo, en el mundo, otros sacerdotes Ah, condenados, ¿cuál es la máxima que le han dado a alguno de los no, 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 sacerdotes? no, esto es histórico porque no hay penas como Ah, estas. perfecto. Hay otros, digamos, similares en casos, pero no con este nivel y con este monto. Claro. ¿Cree usted que va a haber algún otro hecho similar en cuanto a juicio a sacerdotes acá en la Argentina? Esperemos que sí. Las denuncias siguen apareciendo, las víctimas y sobrevivientes siguen llegando por su valentía y gracias a ustedes, los comunicadores sociales, siguen llegando a los estrados judiciales, afortunadamente con matices, con más tarde o más temprano la justicia argentina está dando respuesta. Bien. Lombardi, doctor Lombardi, muchísimas gracias por atendernos, gracias por este contacto y seguramente en algún momento hablaremos también de este tema más adelante, a ver cómo continúa todo esto en cuanto a investigaciones. Gracias. Gracias a ustedes y que pasen buen día. Hasta luego, doctor Carlos Lombardi, de la red de sobrevivientes justamente de aquellos que han sido abusados, sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de la República Argentina. Estaba en Mendoza, con él.